Dios tiene diferentes maneras como responder a nuestras oraciones. Hay 2 o 3 métodos que Dios tiene para respondernos y 2 o 3 maneras como nosotros reaccionamos ante la respuesta de Dios. Por ejemplo, hay ocasiones en que Dios responde y nosotros actuamos. Hay otras ocasiones en que nosotros oramos y Dios responde y actúa. Pero hay en la palabra de Dios, sorprendentemente, en la historia del pueblo de Israel, una manera que tal vez nos sería difícil de entender. Porque acabamos de leer en Éxodo capítulo 14, el versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. En otras versiones de la Biblia, por ejemplo en la Biblia traducción en lenguaje actual, dice: pero Dios le dijo a Moisés: ¿y tú por qué me pides ayuda? Mejor ordena a los israelitas seguir adelante. En la nueva traducción viviente dice: pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. El pueblo de Israel había salido de la esclavitud en Egipto. Apenas estaba yendo hacia su libertad y hacia la tierra de Canaán, la tierra prometida, la tierra que Dios les había prometido. El ejército de Faraón es llamado de manera inmediata, con lo mejor de sus carros, lo mejor de sus soldados, y entonces deciden perseguir al pueblo de Israel para regresarlo otra vez a la esclavitud. Dios permitió que el pueblo de Israel llegara hasta el Mar Rojo. Y en ese momento, cuando ellos están frente al Mar Rojo, Moisés clama a Dios y le dice: Señor, ¿qué vamos a hacer? Ayúdanos. Y el Señor dice: ¿por qué me pides ayuda? Diga al pueblo de Israel que marche. Si usted hubiera sido Moisés, ¿qué le hubiera contestado a Dios? Bueno, no sé qué le contestaría a usted, pero yo por lo menos le diría: Señor, que marchemos, que el pueblo marche. Sí, ¿hacia qué lado? Al frente está el Mar Rojo. Han pasado más de 400, 500 años en esclavitud, ni nadar saben, ni a nadar aprendieron. ¿Hacia dónde, Señor? ¿Hacia atrás? Ahí está el ejército de Faraón persiguiéndonos. A los lados están las montañas. Al otro lado está el desierto. ¿Para dónde, Señor? ¿Le ha pasado alguna vez en su vida que llega una situación, una enfermedad, una tribulación, una escasez, un problema y que usted no encuentra la salida? Ve para un lado y obstáculo, ve para otro y obstáculo, ve para el frente y obstáculo, y está ahí. Y el enemigo de nuestras almas está acechándonos continuamente. Nos sorprende cómo Dios le dice a Moisés cuando clama por ayuda: ¿por qué vienes? ¿Por qué oras? ¿Por qué vienes a clamar a mí? Di al pueblo de Israel que marche. Quiero darles por lo menos unas 10 razones o 10 cosas o 10 motivos por los cuales Dios nos manda marchar cuando las cosas están peor que nunca. Y la primera razón por la cual nos ordena marchar es porque quiere enseñarnos que hay tiempo de orar
pero hay tiempo de actuar. No está diciendo que no clamen a Él, no está diciendo que no oren, no, que en ese momento no es tiempo de orar, en ese momento es tiempo de actuar. Lee el versículo 15, ya lo hemos repetido. ¿Por qué clamas a mí? Di al pueblo de Israel que marchen. Es una orden, que marchen. Orar y actuar, las dos cosas son importantes. Pero hay tiempo para orar y hay tiempo para actuar. Algo así como lo que alguna vez podíamos decir oración. Orar y accionar. Orar y actuar. Bueno, es la fórmula de Dios. En ese momento es la fórmula. Las dos son valiosas para nosotros en la obra de Dios. La oración y la acción. Pero llega un momento en el cual nos dice el Señor, ¿ya oraste? Ahora, da el primer paso. Da el primer paso de fe. Ve adelante. Confía en mí. Porque cuando Dios nos ordena marchar, en segundo lugar, es porque Él quiere mostrar su poder. Sí, cuando se le cierra el mundo, cuando todo el mundo le dice, no se puede solucionar el problema. No hay arreglo, no hay manera de arreglarlo. Su diagnóstico médico es punto final. Consulte al médico que quiera, de todos modos es el mismo diagnóstico. Cuando las puertas se cierran y no encontramos manera de seguir adelante, es porque Dios quiere mostrar su poder. Vean lo que dice el versículo 13, estamos en Éxodo 14, si usted tiene su Biblia abierta, vea el versículo 13, Éxodo 14, 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y luego dice el versículo 18, estamos en Éxodo 14, versículo 18, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifiquen Faraón en sus carros y en su gente a caballo. Cuando Dios nos ordena marchar, es porque quiere mostrar su poder. No sabemos la manera, ni tenemos que preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo le vas a hacer? Adelántame un poquito de tus planes, a ver cómo vas a solucionar mi problema, cómo vas a arreglar mi enfermedad, cómo vas a solucionar mi situación difícil. Ni siquiera tenemos que preguntarle eso. Simple y sencillamente tenemos que recordar que cuando Dios nos ordena avanzar, a pesar de cualquier obstáculo que haya en nuestra vida, es porque Él quiere mostrar su poder. ¿Cuántas veces hay testimonios, muchos testimonios en la palabra de Dios y en nuestras propias vidas, cuando el Señor mostró su poder de una manera extraordinaria, como ni siquiera lo podemos entender? Pero cuando Dios nos ordena marchar es porque Él quiere mostrar su poder. Cuando Dios nos ordena marchar es porque Él quiere recordarnos que no estamos solos, que Él está con nosotros. No estamos solos. Dice en el capítulo anterior, Éxodo 13, 21 y 22, Éxodo 13, 21 y 22, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. La presencia prometida de Dios al pueblo de Israel no se apartó de ellos ni de día ni de noche. Por medio de una columna de nube de día, por una columna de fuego de noche. No se apartó. Allí estuvo con ellos. Es cierto que el pueblo de Israel era un pueblo rebelde, un pueblo murmurador,
De hecho, cuando Moisés viene a orar a Dios en esta ocasión, ya habían murmurado. Ya le habían dicho a Moisés que no había mejores panteones allá en Egipto. Ya nos habíamos quedado. Ya no se hubiese enterrado, que aquí vamos a quedar en el desierto. ¿Qué no era mejor que nos quedáramos allá? Sí estábamos esclavos, pero estábamos mejor. Ya habían murmurado contra Dios. Pero cuando Dios nos ordena marchar es porque nos quiere recordar que no estamos solos, que Él está con nosotros. Así que si tu situación es difícil, si tu situación es humanamente imposible de solucionar, recuerda, el Señor está contigo. Dios está contigo. Jesucristo dijo, no los dejaré huérfanos, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y envió al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo haga presente, evidente en nuestras vidas cuando todo se oscurece y cuando el mar rojo está frente a nosotros. Recordar que no estamos solos, que Él está con nosotros. Cuando Dios nos ordena marchar, es porque quiere recordarnos que Él no solamente está con nosotros, Él peleará por nosotros. Él peleará por nosotros. Miren lo que dice la palabra del Señor en el 14:14 de Éxodo. Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Algo así como si el Señor me dice, ustedes tranquilos, yo nervioso. Déjenmelo a mí. Yo peleo por ustedes. Yo peleo por ustedes. Encomiende su causa al Señor. Encomiende su situación al Señor. Él va a pelear contra la epidemia, contra la enfermedad, contra la dolencia, contra el malestar, contra los problemas, contra la escasez, cualquiera que sea nuestra situación y cualquiera que sea el obstáculo y el enemigo, Jehová peleará por nosotros. Y tenemos que aprender a dejar en las manos de Él, que Él pelee por nosotros y nosotros estamos tranquilos, confiados, esperando en la respuesta de Él. Cuando Dios nos ordena marchar es porque Él abrirá camino en donde no hay. De manera milagrosa para el pueblo de Israel, aún en medio del mar. Dice la palabra en el capítulo 14 de Éxodo, versículo 16, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Él va a abrir camino donde no hay. Dividió el mar rojo. Por un viento recio que sopló, se fueron abriendo las aguas, y como en tierra seca el pueblo de Israel cruzó el mar rojo. El mar rojo puede significar cualquier cosa en tu vida, pero el Señor, aunque no encuentres un camino, Él lo abrirá. Él lo abrirá. Porque cuando nos ordena marchar es porque Él quiere abrir camino donde no hay. La solución va a llegar de la manera como ni siquiera lo entendemos, pero va a llegar, porque Él nos ordena avanzar, marchar, ir adelante. Cuando Dios nos ordena marchar es porque quiere que usemos los recursos que ya nos ha dado. Los recursos que ya nos ha dado. Y los recursos son variados.
Tenemos la oración, tenemos la lectura de la palabra, tenemos la asistencia a la iglesia, tenemos la oportunidad de ayudar a otros, tenemos la comunión unos con otros, tenemos un montonal de recursos que nos ha dado. Entonces Él quiere que usemos los que ya nos ha dado. A Moisés le dice, y tú alza tu vara en el capítulo 14, versículo 16, y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel como por en medio del mar en seco. Ahora usted puede decir los recursos que Dios me ha dado, pero los recursos que Dios me ha dado son muy limitados. Sí, siempre van a ser limitados. Siempre van a ser limitados en nuestras manos. Por ejemplo, en las manos de Moisés, una vara, ¿para qué le servía? Para muy poco. Sí le servía para ahuyentar a los animales cuando venía un animal a querer llevarse algo de su rebaño, podía ahuyentarlo con la vara. Podía defenderse por ahí si le salía un perro, ¿verdad? Y lo quería morder, se defendía y le sirve la vara. Si hubiera ido contra el ejército de Faraón y hubiera dicho, Señor, voy a usar mi vara, y hubiera regresado, pues por lo menos a unos 2 soldados les hubiera dado un varazo a cada uno de ellos, pero hasta ahí hubiera llegado. Sí, nuestros recursos son limitados en nuestras manos, pero en las manos de Dios los recursos limitados nuestros se vuelven extraordinarios. En las manos de un jovencito, unos pocos panes y unos peces asados, pues eran su comida. Pero cuando Él lo pone en las manos de nuestro Señor Jesucristo y el Señor ora, se vuelve suficiente para alimentar una multitud. Nuestros recursos son limitados. ¿Cómo voy a ganar yo una batalla con 300 hombres? Y ni siquiera serían los mejores hombres que yo tengo. Pero si el Señor redujo tu ejército para pelear con menos recursos tuyos, es porque en las manos de Dios te va a ser victorioso. Cuando Dios nos ordena marchar, Él quiere que usemos los recursos que ya nos ha dado y que esos recursos limitados los pongamos en sus manos y se vuelvan recursos extraordinarios. Hay por ahí una ilustración que todo el mundo ha leído, yo creo. Usted tal vez ya la ha leído. Por ejemplo, en mis manos, un balón de básquetbol. ¿Cuánto valdría? Es un recurso muy limitado. Hasta eso, después de 10, logro encestar. Pero ¿qué tal ese balón en las manos de Michael Jordan? Gran jugador de básquetbol, ¿no? Ya ahora retirado, pero en las manos de él, ¿cuánto valía un balón? Millones. Y así podemos hacer una gran lista de recursos limitados en nuestras manos, pero en las manos del experto, y el experto es Dios, y el experto es Jesucristo, y el experto es el Espíritu Santo. En las manos de Dios ese recurso limitado mío se vuelve extraordinario, se vuelve suficiente para darnos la victoria. Cuando Dios nos ordena marchar es porque Él quiere actuar a su manera. Quiero decirles la verdad, les digo la verdad. Cuando puse este punto, le dije al Señor, pero no le voy a decir a los hermanos que tú actúas a tu manera. Me dijo, no, le digo, yo creo que pues actúas conforme a tu misericordia. Sí, pero yo soy el Señor. Y si eres el Señor, puede actuar como Él quiera. Sí. Las aguas amargas de Mara, le dice a Moisés, tira ese árbol, échalo en las aguas se endulzaron. Punto. ¿Qué árbol? ¿Quién sabe? El que fuera. Toda la naturaleza está en sus manos. Dice la palabra en el capítulo 14, versículos 19 y 20 de Éxodo, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos.
Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iban entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos. Alumbraba Israel de noche y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¿Qué estrategia, no? Dios dice, bueno, ahorita va la columna de nube aquí al frente, no, vamos a ponerla hacia un lado, se apartó, se fue atrás. La columna de fuego se apartó y se va adelante. Y nunca se juntaron. El ejército de Faraón y el pueblo de Israel nunca se juntaron. Dios quiso actuar esa estrategia. Dios quiso llevar a cabo esa estrategia. Él hace las cosas a su manera. Pero ¿saben qué? Él siempre hace las cosas a su manera para bendición nuestra, para edificación nuestra. No lo entendemos a veces. Miren, acaba de salir el pueblo de Israel de Egipto y entonces dice el Señor, hay dos caminos para llegar al Mar Rojo, uno largo y uno corto. Si llevo al pueblo de Israel por el camino corto, hay pueblos ahí donde vamos a pasar que son muy belicosos. Y esos pueblos, el primero de ellos va a desalentar al pueblo de Israel. Porque hasta eso ni pelear saben. Eso es lo bueno de nosotros los cristianos. Ni pelear sabemos. Ni pelear a golpes, pues, peleamos espiritualmente, ¿verdad? Y dice, mejor no, los llevo por el camino largo. Y los llevo por el camino largo, y ese camino largo es más seguro a su manera el Señor. Pero le da tiempo al ejército de Faraón para prepararse, sacar lo mejor de sus carros y perseguir al pueblo de Israel. Aunque nosotros no entendamos por qué Dios actúa como actúa, tenga la seguridad, es lo mejor para nosotros. Es lo mejor para los nuestros. Es lo mejor para aquellos que están sufriendo o que están viviendo una experiencia difícil. Es lo mejor. Porque cuando Dios nos ordena marchar es porque Él quiere hacer las cosas a su manera, como Señor. Y nosotros tenemos que decirle, haz como tú quieras, Señor. Yo quisiera que fuera de otra manera, pero que sea lo mejor. Y el Señor lo va a hacer. Cuando Dios nos ordena marchar es porque quiere darnos una gran victoria. Él quiere darnos una gran victoria. 14, versículos 27 y 28. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió con toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó ninguno. Israel gana su primera batalla contra un ejército mucho más fuerte que ellos, sin tirar ni siquiera un puño de arena contra el enemigo, ni una piedra contra el enemigo. Dios peleó por ellos y Dios le dio una gran victoria. Dios se glorificó de tal manera que el enemigo fue vencido cuando las aguas se juntaron y el ejército de Israel ya no pudo salir de donde se encontraba en medio del mar. Y finalmente, o de manera penúltima, Dios nos ordena marchar para darnos una gran victoria y porque Él quiere que nosotros mantengamos nuestra fe en Él. Que mantengamos nuestra fe en Él. 14:31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Me agrada, me gusta mucho lo que dice la palabra
que cuando el pueblo de Israel vio la gran victoria que les concedió y la manera como los libró de sus enemigos en ese momento, creyeron en Él y en su siervo. Al siervo Dios le da la visión, pero la visión la comparte con el pueblo. Y tenemos que poner nuestra confianza en nuestros líderes como ponemos nuestra confianza en Dios. Cuando les pedimos que oren por nosotros, cuando les pedimos que nos den una palabra de consejo, cuando les pedimos que nos orienten, la palabra nos recuerda que creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Finalmente, cuando Dios nos ordena marchar, es porque quiere recordarnos que después de la prueba hay tiempo para adorar y para alabar a Dios. Hay tiempo para adorar y para alabar a Dios. Éxodo 15, del 1 al 21, se lo voy a dejar de tarea. Hoy por la tarde, bueno, después de la comida o durante la comida, lean Éxodo 15, del 1 al 21. Y Éxodo 15, del 1 al 21, no es otra cosa más que un cántico de este dúo maravilloso, Moisés y su hermana María. Y a dúo alaban a Dios, bendicen a Dios por la victoria que les ha dado. Y estos 21 versículos del capítulo 15 hablan de la grandeza de Dios y alaban al Señor por la hazaña que acaban de experimentar y la bendición que acaban de recibir. Después que Dios abre camino donde no hay, después que Dios soluciona nuestro problema, después de que Dios actúa de manera extraordinaria como Él quiera, después de que Dios nos da una gran victoria, es tiempo de adorar y glorificar a nuestro Padre Celestial. Adoremos al Señor este mediodía, porque aunque tal vez para algunos de nosotros el panorama no es claro, el futuro no se presenta muy prometedor, la situación no está muy fácil. Si Dios nos ordena marchar, le obedecemos, porque Él tiene para nosotros un motivo más para glorificar, para adorar su nombre y para honrarle por lo bueno y generoso que es con nosotros.